Dios les bendiga, bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, en esta ocasión presentándoles las clases de enfoque para maestros del leccionario pentecostal y también para invitarlos al evento que se efectuará el viernes 5 de agosto de 11 de la mañana a 1 de la tarde, donde estará la autora Christy Müller filmando su nuevo libro, En la oscuridad resplandecerás. Este libro es un devocional para personas que están en dificultades emocionales y le brinda herramientas para superarlas. Exhortamos a nuestra comunidad a participar del evento. Para adquirir el libro, el enlace está en la descripción de este video. Recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en victoria. La paz del Señor sea con todos. Nuevamente el hermano Eliud Espinosa Díaz les saluda. Y en nuestra tarea de proveer un ligero enfoque a las clases bíblicas semanales de nuestras iglesias. Así que en esta ocasión nos toca la lección número 3 para el tercer trimestre en este año 2022. Seguimos con el tema de unidad, la provisión divina en tiempos de adversidad. Para la clase del día de hoy se usa como tema la intervención divina en una ciudad sitiada. Se ha usado la lectura base, Segunda Reyes 6, del 8 al 31, y Segunda Reyes 7, del 1 al 20. Al comenzar, pues, les daría algunas definiciones que aparecen identificadas en la lección. El primero sería una medida, el CAB, C-A-B, CAB. Es una medida de capacidad que es equivalente a 1.65 litros. 1.65. El ciclo es una medida de 11 gramos de plata. Si lo lleva líquido es 0.04 onzas. Y otra que me llamó la atención es silicio, que es una vestidura áspera que llevaban los que estaban en duelo o en actitud de penitencia por el pecado. Y generalmente era de pelo de cabra o de pelo de camello. Extraído del Diccionario Bíblico Ilustrado Vilá Santa María. El leccionario en la clase de hoy nos presenta una clase histórica narrativa acerca del pueblo de Israel, el reino del norte, como dijimos anteriormente. Estas son las 10 tribus que se separaron de Judá en la división que surgió durante el reinado de Roboam. Eso está narrado en Primera Reyes, capítulo 12. Y el pecado desobediente de Israel, el reino del norte, entonces se va a conocer de ahí en adelante como Israel, y el reino del sur, que tiene Judá y el remanente de Benjamín, se conoce como Judá. Por eso es que usted lee en la Biblia a veces, y reinaba en Israel fulano de tal, y en Judá fulano de tal, porque esos reinos se dividieron. Cuando se habla de Israel, pues se refiere a las 10 tribus del norte. Cuando se habla de Judá, se refiere a las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. El pecado desobediente de Israel había desencadenado la ira de Jehová en su contra. Y la situación de hambre y sitio fue anunciada con anticipación por Dios a través de Moisés, cuando fueron establecidas las normas de conducta que Dios exigía al pueblo completo, mientras estaban vamos a decir, en el desierto y demás, cuando Dios les dio las leyes. Verifique ese dato y ilústrese en ello. Deuteronomio 28, del 49 al 57. Y dele énfasis
al versículo 53, porque usted va a encontrar ahí en esa lectura que Dios le había dicho que si se apartaban, se iban a comer hasta los hijos. Y lo dice ahí, te comerás el fruto de tu vientre, los hijos. Y esta situación está sucediendo en el momento en que la clase de hoy presenta. Dios no hace nada sin antes revelarlo a sus siervos. Eso está en Amós 3:7. Y esta profecía se cumplió al extremo que Israel, el reino del norte, desapareció totalmente porque dejaron de servir a Dios. Todavía en los tiempos de Cristo, los descendientes conservaban esa enemistad con el reino del sur. Eran samaritanos y no se llevaban con los judíos. Juan capítulo 4 nos dice eso. A ellos, a Israel, Dios, no empece la desobediencia, les brindó todas las oportunidades posibles. Dios usó las naciones vecinas como instrumentos de castigo y a la vez para demostrarle su amor soberano y su afecto hacia el proceder correcto. Ellos no lo entendieron, no lo aceptaron. Prefirieron desaparecer permaneciendo en el pecado. Eso es lo mismo que expresa Mateo en el capítulo 24, versículo 39. La gente antediluviana no entendió hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esta lección de hoy presenta una de las manifestaciones divinas en pro del arrepentimiento de Israel. Para ese tiempo, Dios daba a conocer su voluntad por boca de los profetas. Hoy día lo hace por boca de la iglesia. La iglesia es el Israel moderno. La iglesia va atravesando el desierto de la vida rumbo a la Canaán celestial. Óigame, maestro, aparte del narrativo de la lección sobre la provisión divina, entonces acuda usted a una aplicación contemporánea comparativa. Dios no soporta el pecado y siempre lo castigará. No obstante, en ello sigue ofreciendo oportunidad de arrepentimiento y también es provisión divina en tiempos de necesidad. Vamos a ver un pequeño enfoque somero, ligero de la clase. La primer derrota de Siria cuando acechaba a Israel está en los versículos de 2 Reyes 6 del 8 al 23. Y va a presentar aquí cuando el rey de Siria hizo su estrategia militar y el profeta Acaz, sin estar en Siria, le dice al rey de Israel: están haciendo esto o tramando esto en contra tuya, coteja de esta forma así para que te liberes. Y entonces el rey de Siria, enviando sus bandas militares, nunca podía ir en contra de Israel, porque Israel le llevaba el pie adelante, como decimos. Se enojó y pensó que tenía gente infiltrada o gente que lo estaban traicionando en su ejército, pero le dijeron que no, que era acción del profeta. Y entonces mandó a buscar al profeta para matarlo o para llevarlo preso, y ahí es que el profeta, usado por Dios o la intervención divina, aparece, y el profeta, Dios ciega esa banda, los lleva incluso hasta Samaria, allá les abre los ojos
y ellos se dan cuenta que pudieron haber sido aniquilados, pero la misericordia del Dios de Israel no dejó que desaparecieran. Los alimentaron y le dijeron que se fueran, y no volvieron a subir bandas militares contra Israel. O sea que previo al sitio o al cerco de Israel, Siria siempre estuvo en desacuerdo con Israel, y la intervención divina a través del profeta no le permitía apoderarse de la ciudad. El profeta alertaba a Israel sobre las estrategias del enemigo, y la enseñanza que se desprende de esta situación es que Dios siempre da oportunidad de arrepentimiento, y eso era lo que estaba dando oportunidad a Israel. Arrepiéntete, y lo libraba del mal dándole oportunidad. Subió esa banda militar desde Siria para apresar a Eliseo, pero aún así su enemigo principal es el pueblo con su rey. Y surge la intervención divina de la ceguera para demostrarle al rey de Israel que si se humilla y cambia la conducta junto con el pueblo, sin derramar una gota de sangre, Siria podía ser derrotado por Dios. Y esa es la enseñanza que le está dando Dios al pueblo. Eliseo le llevó la banda militar enemiga y se la entregó en sus manos. Mira, aquí la tiene. La tenía prácticamente cautiva en medio de la ciudad. No había remedio para los enemigos. Pero el hombre, en el estado de pecado, en su condición natural, no comprende lo de Dios. Le es locura, está ciego. Y al rey se le olvidó la misericordia divina y quiso matar a esa banda militar, a los militares o a los soldados. Y no fue para eso que Dios se los trajo. Eliseo lo impide y le dice: no se mata a los prisioneros de guerra. Dios te está pidiendo que te humilles para mostrar su gloria. Tanto el rey como el pueblo tenían los ojos espirituales en tinieblas. El pedido que el profeta había hecho para que se le abrieran los ojos espirituales a su criado, aquí va tomado de la mano con el hecho de cegar los sirios para llevarlos a Samaria. Eso implica: ábrele los ojos, Dios, a este pueblo para que vean tu grandeza. Aquí se ve una manifestación divina en demostración a Israel de cómo Dios derrota al enemigo sin la intervención humana. Pero Israel no quisieron. Antes solicitaron matarlos como cautivos, olvidándose así del significado de la Pascua que le recordaba su cautiverio en Egipto. Cuando Dios les dijo a ellos: celebren esto por siempre, para memorizar o en memoria de que ustedes también fueron cautivos en Egipto, en ese momento se les olvidó y dijeron: vamos a matar los cautivos. Siempre orando en contra de lo que Dios decía. Esa es la enseñanza para el criado de Eliseo. Si miras lo de Dios con tus ojos naturales, estás perdido. Si lo miras por el Espíritu, te regocijarás con la recompensa y serás protegido. No lo entendieron. Yo te digo, no te angusties por lo que entiendes que es inalcanzable. Ponlo de rodilla delante de Dios y confía. Vamos a ver el segundo punto. El sitio de Samaria o la segunda derrota de Siria.
Esto está Segunda Reyes 6, versículo 24, y el capítulo 7, versículo del 1 al 20. Al decir sitio, pues está sitiada una ciudad, está cercada, rodeada de enemigos. Eso es lo que quiere decir el sitio. La protección y la bendición divina nunca se ha apartado de la humanidad. Ahora, el proceder humano siempre ha sido opuesto a lo que Dios espera que sea, y a veces hasta la misma iglesia cae en esa disciplina incorrecta. Después que Eliseo pidió a Dios que cegara la banda militar que subió y el suceso que les conté y que fueron despedidos a Siria en paz, nunca más volvieron a subir bandas militares hacia Israel. Ahora, tiempo después, el ejército completo de Siria entonces sube contra Israel. Y es aquí que la cercan, que la rodean, que la sitian para rendirla por hambre. No se nos precisa la duración de este cerco, pero en ocasiones duraban varios años, dependiendo de la provisión de alimentos que tuvieran los sitiados en reserva. Ahora, en esta ocasión, por la cantidad de despojos y de comida que dejó el ejército sirio al huir, se puede deducir que estaban preparados para mucho tiempo. Y aquí pues volvemos un poco narrativo. El ejército sube, sitia a Samaria. Ya llevan tanto tiempo que todo se ha escaseado, están muriendo de hambre, no hay nada que comer. El rey sale a dar una vuelta en su caballo, vamos a decir, por el muro. Hay una mujer que le sale al paso y le dice: rey, por favor, ayúdame. Y el rey le contesta: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Tengo yo acaso comida para poderte dar? No hay nada. ¿Tengo acaso vino o algo para darte? Que te ayude Dios. Dime, ¿en qué yo puedo ayudarte? Y ella le dice: es que acordamos mi vecina y yo comernos nuestros hijos porque no tenemos nada que comer. Y nos comimos ayer el mío y hoy la vecina escondió el de ella y no quiere hacer el guisado para comernos el hijo de ella. Cuando el rey escuchó eso, fue tanta la furia que le dio y tanta la frustración que tuvo, que decía: Eliseo es el culpable de todo esto y no aparece para decirnos nada, pero que Dios me castigue si yo hoy no le tumbo la cabeza. Y entonces la narrativa de ello usted la va a ver, qué sucedió. Y Eliseo lo mandaron a buscar para matarlo. Eliseo ya sabía que lo iban a buscar, pero entonces ahí surge la situación que Eliseo se enfrenta y le dice: mañana se termina esto, va a haber comida en abundancia. El general o el ayudante del rey no lo creyó. Eliseo le dice: tú lo verás, pero no comerás de ello. Y aparece la huida de Siria por intervención divina, sin que se moviera un soldado para destruirlo. No tenían fuerzas para luchar porque llevaban tiempo sin comer. Sin embargo, no tuvieron que luchar. Dios les retiró el enemigo y les dejó provisión
y vestidos en abundancia. Esa es la narrativa de el pasaje. Les decía entonces que tiempo después ese ejército subió, cercó a Siria, estuvieron un momento o un tiempo, ya los tenían casi dominados por el hambre. Surge la intervención divina, se van huyendo y le dejaron comida suficiente y vestidos suficientes para que el pueblo de Israel pudiera levantarse. Ese sitio produjo una hambruna bien seria en Israel. Y la gravedad de esa hambruna provocó que el pueblo de Samaria no solamente hiciera caso omiso a las leyes de impureza, sino que también le otorgó un alto precio a la parte menos comestible del burro. Se comían hasta los burros y eso era impuro delante de Dios. El pecado los había cegado, los había destruido totalmente, al extremo de poner a Dios en el olvido por la ceguera espiritual que demostraban. Ahora no creen lo que Dios les dice o les había dicho. Incluso se están comiendo las impurezas, las comidas impuras, las algarrobas. Si usted busca esta lección o este texto cuando dice que el precio del estiércol de paloma, si usted lo busca en la nueva versión internacional, la Biblia NBI, va a encontrar que dice, en vez de estiércol, dice algarrobas. Y esas son por las traducciones que siempre buscan la palabra, al traducirla, que más se pueda utilizar para definir el verbo que se está usando en el griego, en el arameo, como sea. Entonces, eso es las algarrobas, comida desechable, comida de bajo precio, digna de cerdos. Eso es lo que implica el estiércol de paloma. Y la expresión es un modismo. Y modismo es la forma de expresar las cosas o de archivar las cosas. Cada región tenía su forma de decir las cosas. Esto como un dato aplicativo o explicativo. Cuando yo muchacho, en Puerto Rico, todavía existen porque las he visto, había y hay una fruta de un árbol que se llama el árbol de algarroba, y echaba una vaina grandecita con una corteza bien dura. Cuando maduraba había que darle fuerte con algo y abría. Entonces dentro tenía una pulpa de color crema, de un olor fuerte. Cuando muchachos eran sabrosas las algarrobas, pero la gente la conocía, y no quiero usar la expresión tan drástica, como estiércol en caja. Que el modismo es una forma de dar a conocer ciertas cosas que por los regionalismos se identifican. Esto es lo que está pasando aquí. Comida desechable, de bajo precio, impura, digna de cerdo. Pero lo que llama la atención es que se cumple Deuteronomio 28, que se lo había citado. Se estaban comiendo las impurezas y aún los hijos. No hay forma o no hay precisión para explicar el enojo del rey contra Eliseo. Y yo me inclino a pensar, como algunos comentaristas expresan, que se debe al hecho de que durante muchos años las relaciones entre los reyes de Israel y los profetas de Dios no fueron buenas.
Con mucha frecuencia, los profetas proclamaban juicio debido a la maldad de los reyes, y los reyes los veían como perturbadores del pueblo. El rey está desahogando su frustración contra Eliseo. Hoy día no es diferente. La iglesia y los cristianos somos vistos como perturbadores de la mente desenfrenada de los que niegan el evangelio. Pero si tú lo crees, de la misma forma que el ejército sirio sintió la presencia divina y salió cogiendo y dejó todos los despojos, si tú lo crees, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. El enemigo saldrá corriendo y dejará los despojos. Una enseñanza que subyace aquí es: los que no creen y temen a Jehová no disfrutarán de la cena celestial con Cristo. Y Cristo dijo: no beberé más el fruto de la vid hasta que lo beba nuevo. No dice de nuevo, sino hasta que lo beba nuevo en el reino de los cielos. Mateo 26, 29. Te repito nuevamente: no te angusties por lo que entiendes que es inalcanzable. Ponlo de rodillas delante de Dios y confía. Así que no podemos agradar a Dios haciendo una interpretación racional de sus preceptos. Y una interpretación racional es aquella enfocada con el parecer personal e individual, desestimando la consecuencia. Hay que hacerlo, tenemos que hacerlo mediante una interpretación por el discernimiento espiritual. Y discernimiento espiritual es aquella capacidad que Dios otorga para entender y accionar conforme a su propósito y a su voluntad. Y eso se hace en un compromiso y en una entrega a Dios. En estos días nos hemos sentido como pueblo sitiados por una inflación sin precedentes. Todo se ha disparado en su vida: la luz, el agua, el gas, la comida, la gasolina y todas las utilidades. Yo te pregunto, ¿has hecho una comparativa de tus gastos de hace 2 años versus los gastos del presente? ¿Cómo es que has salido a flote? Cuando estamos sitiados, nunca podemos perder la esperanza. Pregúntate también, ¿te ha faltado algo al extremo que te hayas acostado sin comer? Yo no lo creo. Dios provee. Ahora sí, tú debes ser un buen administrador de los bienes que Dios te da. No derroches pensando en que Dios te va a suplir, porque intencionadamente, si lo haces así, te verás en aprieto. De la misma forma que apareció la intervención divina en una ciudad sitiada, aparece la intervención divina para Puerto Rico en estos momentos de apretura, pero tenemos que ser buenos administradores de los bienes que Dios nos da. Termino diciéndote: no te angusties por lo que entiendas que es inalcanzable. Ponlo de rodillas delante de Dios y confía. Recuerda,
Esta es una clase de enfoque para avivar tu posibilidad en el campo de la clase que tú tienes y ayudarte a que puedas desarrollar los conceptos. Esperamos tus respuestas, esperamos tu comunicación y por la gracia de Dios te pedimos que Dios te bendiga.